10 minutos con Jesús Latinoamérica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Y ahora tú, Jesús, nos preguntas a nosotros: ¿comprendes esto? Y respondemos: sí, comprendo, Señor, comprendo. Y comprendo aunque haya mucha gente que niegue la existencia del infierno, pero tú lo dejas bastante claro. Y comprendo, aunque sea un destino que yo no quiera compartir. Y comprendo, y por eso mismo me decido una vez más a quitar con decisión todo lo que me aleje de ti, a quitar todo rastro de pecado o de pacto con el pecado que pueda haber en mi vida. Y comprendo que tú nos quieras explicar esto, no porque quieras infundir miedo en nosotros, sino porque no nos puedes esconder la realidad. Y esta es una verdad que quieres dejar muy clara. Y para hacernos conciencia de que ser contado entre los peces buenos, entre los justos, no es algo que se consigue en el último momento, no es algo que decido ya al final, es algo que me define y que decido día a día, acción tras acción, hasta que llegue el momento en que aquello se vuelve definitivo. Qué acertada la frase de Santa Teresa del Niño Jesús: la vida es tu navío, no tu morada. Esto es así. Y estamos a tiempo de corregir el rumbo si hace falta corregirlo. Precisamente el santo que hoy recuerda la Iglesia nos puede servir de ejemplo. Hoy se celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, que fue obispo y fundador de los redentoristas. Escribió mucho y muy bien. O sea, tanta es la riqueza de sus escritos en cuestiones de moral que fue declarado doctor de la Iglesia y es patrón de los que se dedican al estudio de la teología moral. Pero ojo, era alguien que tenía la cabeza puesta en triunfar en la vida política y se había preparado desde muy joven. Tenía una inteligencia prodigiosa y todavía siendo joven, rápido ya tenía un doctorado en Derecho Civil y en Derecho Canónico y empezó su carrera como abogado. Dicen que en 8 años no perdió un solo caso. O sea, era éxito tras éxito, o sea, cosechando triunfos. Pero pasó algo. Te leo un relato. Dice: después de una brillante intervención en el tribunal, con la que consiguió ganar el caso que defendía, llegó a saber, por unos documentos que recibió, que había apoyado y defendido algo falso e injusto. Impresionado por este hecho, se retiró una temporada a un convento, en la Cuaresma de 1722. Allí escuchó la voz de Jesús que le pedía abandonar todas las cosas y entregarse a Él, cosa que hizo, no sin sufrir las incomprensiones de sus familiares y amigos, en especial la de su padre. De este modo, en 1726, fue ordenado sacerdote. A partir de ese momento, solo defendería a los hombres y mujeres del gran acusador, que no es otro que el demonio. Bueno, Jesús, es increíble cómo tú llegas a tocar a las almas.
Y te pido, toca también la mía, toca mi alma, que yo no sea insensible a los sucesos, que no genere callo en mi alma, que no me excuse, que no zafe bulto, como dicen, o sea, que no le eche la culpa a alguien más, no, porque hay que ver cómo San Alfonso María reaccionó, o sea, no descargó en otros su responsabilidad. Podría haberse excusado fácilmente, diciendo, no, es que yo no sabía, o es que no quería, pero no lo hizo. Y eso le llevó a no querer pactar con el pecado. O sea, que aprendamos, porque esto de echarle la culpa a otro viene desde Adán y Eva. Y Señor, cuando tú preguntas, ¿comprendes? De alguna manera, también me preguntas por esto, o sea, ¿comprendes? Sí, Señor, comprendo, y no quiero pactar con el pecado. Y no quiero echarle la culpa a otros, como Adán, que le preguntas y responde, es que la mujer que me diste, y luego a Eva, y es que la serpiente. No, lo nuestro es humildad, conocimiento propio, reconocer mis debilidades, mis miserias, mis pecados, pero sabiendo que todo tiene remedio y buscando el remedio. Es que he hecho esto, es que me ha pasado lo otro, no pasa nada, todo tiene remedio. Pero siempre y cuando reconozca que aquello lo tengo que cambiar yo, no echarle la culpa a las circunstancias, al ambiente, a las amistades, a los tiempos, no. Que me dé cuenta que por ahí me puede llevar la soberbia y que ese fue el camino que siguió el pecado original y que nos puede llevar por el mismo camino, que es camino de pecado. Por tanto, humildad y conocimiento propio, aprender a huir de lo que para mí es ocasión de pecado, fuera, y sin respetos humanos. Evitar lo que a mí me hace daño, espectáculos, modas, canciones, videos, lo que sea. No ser ingenuos, no pactar con el pecado. Pero San Alfonso, porque uno dice, bueno, sí, yo no quiero pactar con el pecado, y entiendo que los santos no han pactado con el pecado, pero es que ellos eran como hechos de otra pasta. Y Jesús, yo comprendo que no eran de otra pasta, que son como esos peces de los que tú hablas en la parábola, unos peces como yo, pero que se supieron elegir, porque San Alfonso no es que ahí se hizo santo inmediatamente, tenía una vida por delante, pero la vida era su navío, no su morada. Y para llegar a puerto seguro, sabía en quién apoyarse. Y sus pilares fueron la oración, el sagrario, tú, Jesús, en la Eucaristía, y Santa María, tu madre, que es madre mía. Es más, de la oración escribió, bueno, entre otras cosas, escribió, Dios no niega a nadie la gracia de la oración, con la cual se obtiene la ayuda para vencer toda concupiscencia y toda tentación. Y digo, y repito, y repetiré siempre, mientras tenga vida, que toda nuestra salvación está en la oración. Pues qué convencimiento, ¿no? Y te tenía cariño en el sagrario, y te visitaba, y escribió libros también del sagrario, y a tu madre la quería. San Alfonso murió muy anciano, y los últimos años de su vida permitió el Señor que fueran de purificación. Y entre las pruebas que padeció, una muy dolorosa fue quedarse ciego. Y entonces distraía las horas rezando y haciendo que le leyeran algún libro piadoso. Y se cuenta de él que un día, entusiasmado con el libro que le estaban leyendo, y no recordaba cuál era el autor de ese libro, le preguntó al que se lo estaba leyendo que quién lo había escrito, que quién había escrito tantas cosas buenas de Nuestra Señora. Y entonces le respondieron, Las Glorias de María por Alfonso María de Ligorio. Y él se cubrió el rostro con las manos y lamentó la pérdida de su memoria, pero se alegró de que él hubiera podido escribir esas bellezas acerca de la Madre de Dios. Pues Señor, yo quiero tener esos pilares, no pactar con el pecado, más bien buscarte a ti, a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de tu Madre. Y ella se encargará también de ayudarme en todas mis batallas, como le ayudó a San Alfonso María de Ligorio, que de hecho escribió que la Virgen delante de Dios le decía, Dios mío, yo tenía 2 hijos, Jesús y el hombre,
El hombre mató a mi Jesús en la cruz. Ahora tu justicia quiere condenar al hombre. Señor, mi Jesús ha muerto ya. Ten compasión de mí, y si he perdido al primero, no me hagas perder al otro hijo también. Y comentaba San Alfonso: ciertamente Dios no condena a aquellos pecadores que acudan a María por quienes ella reza. Pues yo quiero acudir así. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.